Buenos días. Bueno, me presento como siempre. Yo soy el doctor Enzo Fernando Costa, médico, abogado y mediador. Y la finalidad de esto es reconectarme con ustedes, los que en algún momento y durante algunos años me siguieron en el blog ortopraxia.wordpress.com, blog que ya está detenido y que, por suerte, WordPress lo ha seleccionado entre los que se mantienen, aunque ya no tienen movimiento, eh, y allí pueden repasar aquellas notas de opinión que yo fui dando. La idea mía es ahora reconectarme con ustedes y con los que han sido mis compañeros también de cursada en el sistema Promesa. Yo no estoy incluido dentro de los que se han incorporado al sistema Promesa, pero creo que es una noticia interesante y que vale la pena que sea el motivo de mi primer artículo dentro de este sistema de YouTube, con el que retomo un poco el contacto con ustedes. Bueno, eh, el llamado sistema promesa responde a un decreto, el decreto 379 barra 2025, y se titula Mediación prejudicial en materia de salud. Vamos a analizar lo que yo he notado como ciertas debilidades del sistema tal como se presentó y las que serían luego las ventajas que son apreciables en ese sistema, para que los recipiendarios de esta nota, que son esencialmente los abogados litigantes, más que los mediadores, que por supuesto han tenido toda la información que quiso y pudo darles el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud. Pero si ha habido una falencia que creo que vengo un poco a llenar, es que no se instruyó debidamente al cuerpo de abogados, que son los que van a ser el verdadero mercado de este nuevo sistema, porque el sistema se organizó como si el mercado hubieran sido los mediadores, y no. Los mediadores son los vendedores del sistema, pero el verdadero mercado son los abogados litigantes, los que tienen que evaluar entre las vías posibles de reclamo si les resulta más interesante este programa, Promesa, y los amparos tradicionales. Bueno, mi opinión viene un poco a ilustrar los pros y los contras de uno y otro sistema. Empezamos con aquellos puntos que yo he visto como un poco deficientes de la presentación del sistema Promesa. Un poco que no resultó lo abarcativa que parecía, ¿no? Se limita a conflictos que yo llamaría formales dentro del Sistema Nacional del Seguro de Salud. ¿Por qué digo formales? Porque se refiere más que nada a la problemática en la aplicación del texto mismo de la ley. Y el texto mismo de la ley es una forma del res ipsa loquitur, que la cosa habla por sí misma. Yo esperaba un programa más amplio, donde se hablara de otros conflictos que se escaparan de lo que es puramente formal, de si puedo cambiarme de obra social a prepaga, si puedo volverme de prepaga a obra social, si me van a reconocer o no me van a reconocer las correspondientes antigüedades,
Todas esas son cuestiones formales y parecen ser el grueso de aquello a lo que iba dirigida esta ley. Por otra parte, hubo un poco de exageración en los considerandos de este decreto 379. Se alude allí, y soy literal, un aluvión de procesos sumarísimos y de medidas cautelares que sobrepasan al Poder Judicial de la Nación. Bueno, suena como un poco exagerada la situación. Es verdad que la situación económica, la crisis a la que arrastró a las obras sociales y a las prepagas, han incrementado mucho los reclamos de los beneficiarios, que de pronto se ven privados de aquello que se les habían otorgado siempre. Pero de allí a hablar de un aluvión, como si estuviera cayéndonos sobre los juzgados una terrible y eterna tormenta, bueno, me parece un poco exagerado. Lo mismo cuando se habla de, vuelvo a ser literal, incremento de causas 2011 al 2018 al 45% de juicios en salud. Bueno, los juicios en salud son muy amplios. Están los contenciosos y están los amparos. Aquí la afirmación es un poco oscura, embrollada, confusa y ambigua, lo que yo llamo el principio OSA, que tiene muchas veces las normas y que hay que aclarar y que uno espera que haya una aclaración auténtica, es decir, que provenga de la fuente. Y esa aclaración todavía no está muy bien hecha. Por otra parte, se nos dice que, vuelvo a ser literal, muchos reclamos son por enfermedades crónicas. Bueno, chocolate por la noticia. La sociedad argentina es una sociedad en cierta forma adulta y en vías de envejecimiento, porque si miramos la pirámide poblacional, tenemos un sector de tercera edad muy importante. Y es lógico que ese sector de tercera edad reclama mucha más atención y sobre todo mucha más medicación. De modo que esto tampoco puede tomar de sorpresa al sistema del Seguro Nacional de Salud. Se nos invoca un aluvión de juicios de amparo contra las entidades involucradas en la ley de obras sociales y de empresas de medicina prepaga. En general, involucradas en el abarcadas en el Seguro Nacional de Salud. Pero no hay la menor referencia, no encuentro la menor referencia al Registro Nacional de Juicios de Amparos en Salud contra entidades de medicina prepaga, resolución 1781/22 de la Superintendencia de Servicios de Salud, ni tampoco de un mecanismo vagamente asociado como, vuelvo a ser literal, denuncia por problemáticas de cobertura prestacional contra agentes del seguro o entidades de medicina prepaga, con plazos de resolución estipulados en la resolución 951/2025. Es decir, que partimos de afirmaciones tremendistas cuando en realidad no tenemos estadísticas confiables. El mismo sistema nos dice en su presentación a través del decreto que, vuelvo a ser literal, este procedimiento permitirá producir información estadística. Bueno, caramba, uno diría, primero tendrían que haber tenido la estadística y después sacar las conclusiones. Primero tener estadísticas, después hacer drama. Acá hemos tenido el drama para obtener estadísticas. No me parece muy clara la situación.
Otra observación es que la docencia en todo momento eludió toda alusión a la figura del profesional asistente. Parecería que la figura del profesional asistente médico para el caso, y que procede de la ley de mediación, la primera y genérica ley de mediación, es deliberadamente escamoteada. Esa es la impresión que me da un poco a mí, cuando en realidad sería una figura ya prevista en la ley de mediación y que ha tenido poco o ningún desarrollo en nuestro medio, salvo en algún aspecto especializado como las cuestiones de familia, donde, bueno, es evidente que es importante tener el aporte de un psicólogo ayudando a obtener un resultado, un acuerdo mediatorio, ¿no? Vuelvo a ser literal y tomo la ley y me encuentro con que los mediadores de salud, en materia de salud, deberán intervenir facilitando la resolución de los conflictos entre los usuarios de servicios médico-asistenciales y las entidades públicas o privadas, respetando los derechos de las partes y promoviendo acuerdos mutuamente aceptables. Y uno se pregunta, pero ¿qué tienen que ver aquí las entidades públicas? ¿A qué se está aludiendo cuando se habla de que el mediador facilitará resolución de conflictos entre usuarios y entidades públicas? No queda claro. Nos preguntamos, ¿está introduciendo el decreto de contrabando la medicina pública también, cuando en realidad solo abarca al Seguro Nacional de Salud? Bueno, son interrogantes que quedan un poco en el aspecto primero que he tomado, que es el de los puntos flojos del decreto. Vamos ahora a los aspectos positivos, porque siempre después de los aspectos un poco dudosos es necesario resaltar lo positivo. Como puntos positivos encontramos la búsqueda de una, literal, manera ágil, colaborativa y eficaz. Bueno, parecería como que el sistema está enfocado a eso, que se limita, pero también es un punto en favor que quedaría limitado al contenido de las leyes 23.360, 23.361 y 26.682, es decir, del Seguro Nacional de Salud, de Obras Sociales y de Medicina Prepaga. Pero nos queda la duda que antes mencionamos de que se habla de que el mediador también intervendría ante las entidades públicas. No nos queda muy claro eso. Otro punto positivo es que se mencione como principios rectores la voluntariedad, ya que el procedimiento en promesa es optativo, la celeridad, que los plazos son breves, y la confidencialidad, que es propia de toda mediación. Otro punto interesante es que, vuelvo a ser reiteral, el Ministerio de Salud podrá tomar participación en algunos casos, compareciendo por medio de sus apoderados cuando los hechos resulten de su interés. Claro, uno tiene que preguntarse bajo qué circunstancias esos hechos serán de su interés. Esperamos allí un poco alguna interpretación directa por parte de los creadores. Otro punto positivo, el requerido no puede cuestionar la vía. El requerido no puede cuestionar la vía. Lógico, si se busca la eficiencia, ¿no? Otro punto positivo es que abarca procesos de ejecución
en controversias en materia de salud, en obras sociales, prepagas y Sistema Nacional de Salud. Otro punto positivo es que el Ministerio, y positivo y muy interesante, ¿no? Hasta dónde puede llegar y cómo se va a articular. El Ministerio de Salud puede comparecer a las audiencias para colaborar con la solución cuando los hechos resulten de su interés. Bueno, tenemos que observar que el Ministerio colabora con la solución de hechos, no de posiciones o de teorías interpretativas. Un punto interesante también, los apoderados del Ministerio de Salud no cobran honorarios, cosa lógica, son empleados del Ministerio de Salud. Y su no comparecencia no acarrea sanciones para el Ministerio de Salud. Lógico, porque es una decisión que toma el Ministerio de Salud en protección del interés general. Otro punto de interés para los abogados litigantes es que requiere patrocinio letrado, obvio. Dada la trascendencia y quizá magnitud de los requerimientos, y esa obligatoriedad lo es para ambas partes. Otro punto que coloco entre los positivos es que prevé que el Ministerio de Justicia provea patrocinio jurídico gratuito para personas que no cuenten, con recursos económicos suficientes. Bien, lo que no queda claro es cómo hará el Ministerio de Justicia, para proveer ese patrocinio jurídico para las personas económicamente necesitadas y que no puedan financiar su propio patrocinio jurídico. Es otro de los puntos flojos que necesitan alguna interpretación auténtica por parte de las fuentes de este decreto. Otro punto que coloco entre los positivos es que el mediador se designa por sorteo. Esto elude el problema potencial de la monopolización casuística, más en interés de los mediadores, pero también en interés de la transparencia del sistema. Nos aclara el decreto que el sorteo de mediadores se hace a través del TAD. Bueno, hago un pequeño paréntesis porque ustedes se están preguntando, bueno, sobre todo los que no me conocen, ¿no? Los que toman contacto por primera vez, espero, con este video. Ustedes estarán preguntando, bueno, este señor es especialista en el tema. Bueno, aclaremos. Lo que son los especialistas en un tema y lo que son los especializados en un tema. Se ve mucho últimamente en que hay como una inflación de las docencias. La aparición de cursos y cursillitos que apuntan a crear especialistas. Bueno, las especialidades para los que ejercemos y ejercimos la medicina, en el caso mío junto con el derecho, hay una diferencia. Las especialidades son grandes ramas que generalmente son sostenidas por una estructura académica. Podemos hablar en medicina, por ejemplo, de traumatología, dermatología, cardiología, otorrinolaringología y todas las especialidades que pudiéramos mencionar y que todos conocen. Pero el especializado es aquel que toma en su ejercicio profesional un ramo determinado, un aspecto determinado de la conflictiva y acumula ese tipo de casos en su práctica profesional.
generalmente es un hombre de trinchera, que no necesariamente figura dentro de los ámbitos académicos de alto vuelo. Entonces, claro, ustedes se preguntarán, este señor que me está hablando, ¿quién es? Bueno, es alguien que ha estado desde hace mucho tiempo, a través de su profesión médica, junto con su profesión jurídica y su actividad como mediador, en contacto con todo lo que es la conflictiva en los medios de salud. Y si ustedes me preguntan, claro, ¿y usted dónde se especializó? Yo no me especialicé por una razón muy simple. No existían las especialidades en aquellas épocas. Estábamos armando la doctrina. Estábamos recién en una segunda generación, porque hubo una primera generación que eran todos abogados y de alto vuelo académico. Sobre ese trabajo de la gente de alto vuelo académico, todos abogados, luego los médicos nos empezamos a interesar y empezamos a aportar, a hacer nuestros aportes personales. Y nos convertimos en los creadores, porque no había escuelas, no había toda esta hiperinflación docente que existe en estos momentos. Y si les queda alguna duda, yo los invito a que se fijen en la década del 90, en la revista El Derecho y en otras revistas, artículos de mi autoría, como son, por ejemplo, el proyecto de ley de Seguro Nacional de Salud, sus principios y la opinión de un médico. Esto lo escribí el 4 de abril de 1986, cuando todavía no existía la ley no estaba promulgada la ley de Seguro Nacional de Salud. Y este artículo salió publicado en la revista Entre Nosotros, que era el órgano de difusión del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación en aquel entonces. Y menciono otros trabajos en torno al contrato de asistencia médica, en el derecho, obligación médico-asistencial de medios y de resultados, revista El Derecho, sobre la carga de la prueba en los juicios de responsabilidad médica, ponencia presentada ante el Segundo Congreso Internacional de Daños, celebrado en Buenos Aires los días 19 a 22 de junio de 1991, acerca de la causa en la mala praxis médica, ponencia presentada ante el Segundo Congreso Internacional de Daños, ya mencionado, y publicado luego, creo que en Jurisprudencia Argentina, no lo tengo presente exacto, en torno a ciertas cuestiones probatorias en los juicios de mala praxis, ponencia presentada ante el Tercer Congreso Internacional de Daños y publicada en la revista Jurisprudencia Argentina, suplemento especial del 19 de mayo de 1993, número 5829, páginas 4 a 6. Otro artículo, el incumplimiento de la obligación asistencial como causa de la responsabilidad médica, trabajo publicado en El Derecho, tomo 154, página 927 a 934. Otro trabajo, la interrupción del nexo causal en la responsabilidad médica, publicado en la revista El Derecho, diario del 12 del 10 del 94, número 8600. Otro trabajo, la historia clínica, su naturaleza y trascendencia en los juicios de mala praxis, trabajo publicado en la revista El Derecho, diario del 15 del 7 del 96, número 9041. Un libro publicado en forma digital, ya que la forma física estaba totalmente agotada, habían sido muy pocos números, edición del autor, y publicada en mi blog de ortopraxia.wordpress.com, de modo que de ahí lo pueden bajar todavía, mientras permanezca en el éter. El título de ese librito no era una gran obra, un pequeño libro, de cartas a un joven profesional sobre responsabilidad médica.
registro de la propiedad intelectual, ISBN 978-987-05-39520 del 2008. Bueno, como se dice siempre en YouTube, quédese hasta el final porque al final viene lo mejor. Bueno, entonces los que han tenido la paciencia de quedarse hasta el final, les digo lo que me parece más interesante para el futuro. Tengo la idea, espero Dios mediante, de seguir esta serie de presentaciones e ir desarrollando un programa propio, pero que hubiera sido para mí el programa ideal que debiera seguir la formación de mediadores por el sistema Promesa, ya que en su origen, como les dije antes, se restringió demasiado a cuestiones que se resolverían con una simple comparación de las leyes, las tres leyes principales mencionadas, y la miríada de resoluciones y decretos, que eso sí han sido un verdadero aluvión en los últimos meses, procedentes de la Superintendencia del Servicio de Salud, y que podrían abrir la puerta no solo a esas cuestiones muy res ipsa loquitur, como dije, que las resuelve la ley escrita, que simplemente agarremos la ley y resolvamos qué es lo que dice la ley, sino cuestiones más interesantes, más profundas, como por ejemplo el mantenimiento de ciertas medicaciones altamente costosas, en el caso de las enfermedades poco frecuentes, el caso muy frecuente en estos momentos de que los afiliados reclamen la prestación de servicios especializados que estaban anunciados en su cartilla y que resulta que ahora en medio de la crisis son denegados, o en las que se ponen copagos a veces muy elevados y que no tienen ninguna relación con la magnitud del alcance primero de la cobertura que se ofrecía. En fin, todas esas problemáticas que no fueron cubiertas, sin duda, por este curso primero del Promesa, que yo intervine como observador participante, como se llama en sociología. De modo que siempre todo esto con un sentido positivo. Habrá la inevitable crítica, porque nos guste o no nos guste, solo podemos avanzar si criticamos lo bueno y lo malo de lo hecho y empezamos a pensar en lo bueno por hacer. Bueno, espero entonces que las circunstancias me ayuden y nos podamos reencontrar en breve, iniciando ese curso que les propongo seguir. Que tengan muy buen día.